Bienvenidos a un capítulo más aquí en este podcast llamado Sentencias. Estoy muy contento por estar con mi amiga Ivette Mecod, maestra Ivette Mecod, que nos ha concedido un poquito de su tiempo. Ella es la secretaria ejecutiva aquí en el CIPINA, en Nuevo León, depende del DIF del estado, y que pues sabemos que anda en todos los municipios arreglando, no arreglando, sino que difundiendo lo que se tiene que hacer por parte de esta secretaría ejecutiva, que es parte del sistema, y para que nos puedan entender o bien los que no conocen acerca del tema, que es un tema muy apasionante. ¿Qué es el CIPINA, Ivette? ¿Qué es? Muchas gracias. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Para mí un honor estar aquí y poder compartir un poquito de lo que justamente hacemos en esta Secretaría Ejecutiva. ¿Qué es el CIPINA? Bueno, pues el CIPINA es el acrónimo del Sistema Integral de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en este caso del Estado de Nuevo León. A nivel federal existe un CIPINA nacional también, es decir, esta es una figura que se creó en el año 2015. Justo estamos cumpliendo 10 años de la creación de la Ley General, o más bien de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y ahí, en esa ley, está justamente desarrollado toda la operación del sistema de protección. Existe en 3 niveles, existe a nivel federal, a nivel estatal, y también cada municipio, en este caso el Estado de Nuevo León, cuenta con su sistema municipal. ¿Y qué pretenden hacer los sistemas? Generar los mecanismos, generar programas que vayan enfocadas a una política pública con estrategia establecida a través de un programa nacional que ya tenemos y que se trabaja en conjunto y que ya está aprobado, bueno, que de hecho terminó ahora en esta administración que acaba de terminar, y tendrá que generarse uno nuevo para la siguiente administración, pero se trabaja a través de un programa nacional de protección de derechos. Y luego, a partir de este programa nacional, los estados también tenemos la posibilidad de generar nuestro propio programa estatal. Entonces, en el año 2023, nosotros ya afortunadamente pudimos publicar nuestro programa estatal de derechos, y el sistema en su conjunto, que tiene que ver con todas las secretarías de la administración pública del estado, y también están dentro del sistema estatal, está la Fiscalía como organismo autónomo, está Comisión Estatal de Derechos Humanos, está el Poder Judicial, está el Congreso y sociedad civil, junto con todas las secretarías. Entonces, todas las dependencias que acabo de mencionar forman parte del sistema integral de protección de derechos en el Estado de Nuevo León. Nosotros tenemos la ventaja, si queremos verlo así, que nosotros sí tenemos incluido en el sistema el Poder Judicial, el Poder Legislativo, cosa que no sucede, por ejemplo, con el CIPINA Nacional, que solamente son personas, o más bien instancias o representantes y titulares de las dependencias de gobierno federal. Entonces, para nosotros la verdad es que trabajar en esta lógica sistémica es muy importante, donde el gobernador preside, por supuesto, el sistema, y eso obviamente permea en todas las instancias para que tengamos materialidad en cuanto a la garantía de derechos de las niñas, niños y adolescentes en el Estado de Nuevo León. Bueno, suena muy ambicioso trabajar con todos los ayuntamientos, las secretarías, y creo que suena no nada más ambicioso, es complicado coordinar a tantas instancias. Entonces, ¿cómo le hacen? Y porque al final el beneficio es, y la protección es hacia los niños, niñas y adolescentes. Entonces, ¿qué hacen? Pues mira, yo creo que lo primero que hay que decir es que para que este sistema pueda operar, justamente necesita tener las bases legales. La fundamentación que tenemos, obviamente, como te comento, es legal, o sea, está normada ya en la ley que tenemos aquí. Siempre les pongo aquí mi Biblia, que es la ley justo de derechos de niñas, niños y adolescentes para Nuevo León. El hecho de que ya esté en la ley, por supuesto que nos da una certeza con respecto a la naturaleza para efectos de quiénes somos los que lo conformamos, y que sepan todos los que lo conformamos que tienen la obligación normativa de generar mecanismos. Pero aparte también tenemos un reglamento. Ese reglamento no se publicó en esta administración, se publicó desde la administración anterior, y el reglamento nos dice que tenemos que trabajar en comisiones. Entonces, ¿cómo le hacemos para coordinar? A través de comisiones. Actualmente el CIPINA estatal cuenta con 9 comisiones. Cuando nosotros entramos había 5, y ya hemos ido generando otras, porque justamente las comisiones van en función de las necesidades de visibilización de problemáticas particulares.
Por ponerte un ejemplo, tenemos la Comisión de Educación. Los nombres son muy grandes, no te los voy a decir en general porque son muy, muy largos, pero está la Comisión de Educación, está la Comisión de Salud, tengo la Comisión también de Medidas Especiales que coordina la Fiscalía, que tiene que ver todo con el asunto justamente de adolescentes en conflicto con la ley o situaciones también de niños en calle o situaciones de niñas y niñas víctimas en la lógica de protección de vulnerabilidades, más bien de violencias directas como víctimas de delito. Luego tenemos también la Comisión de Derechos Civiles y Libertades, que esa la coordina la Secretaría de Gobierno. La Secretaría, tengo la Comisión de Secretarías Ejecutivas, que esa la coordino yo, y justo ahí nos ponemos de acuerdo todas las secretarías ejecutivas de los 51 municipios del estado. Luego tenemos la Comisión de Niños y Adolescentes Migrantes, Retornados, Desplazados, y esta comisión es súper importante porque, pues como sabemos, el tema del fenómeno migratorio en movilidad, la situación de movilidad de las personas es cada vez más apremiante en cuanto a la necesidad de atender justamente sus necesidades. Entonces creamos también una comisión dirigida a ellos. Obvio no podíamos no tener una comisión de niñas, niños y adolescentes hecha para y por niños, niños y adolescentes, es decir, esa comisión, ellos son las que lo trabajan, hacen sus acuerdos, generan sus seguimientos, y así pues nosotros trabajamos en esas comisiones y justo todas las secretarías y todos los miembros tienen representación en cada una de estas comisiones. Obvio, Secretaría de Salud, por ejemplo, pues está en todas las comisiones. Secretaría de Educación está en todas las comisiones. Hay otras donde tenemos atenciones más específicas, como por ejemplo la Comisión de Tutela y otras formas de cuidado, que ahí a lo mejor sí no están todas las dependencias porque va más enfocado al fortalecimiento familiar y a los niños y niños institucionalizados. Entonces a lo mejor ahí no tenemos una representación directa de la Secretaría de Educación, por ejemplo. No. Pero sí generamos programas y justo en las comisiones lo que se hace es establecer acuerdos a partir del programa de derechos, del ProEspina. Sabemos que, por ejemplo, el objetivo 3.5, por ponerte un ejemplo, va directamente relacionado con lo que se tiene que trabajar en la Comisión de Entorno Familiar. Le hacemos la propuesta a los miembros de la comisión sobre temáticas que nosotros vemos que hay que atender y a partir de ahí, entonces empiezan a generar acuerdos. ¿Cómo sabes que avanzas? Porque obviamente cada sesión tiene acuerdos y esos acuerdos se tienen que cumplir. Y en la siguiente sesión vamos dando seguimiento. O sea, este es el acuerdo, esto se hizo, esto no se hizo, aquí todavía estamos en rojos y así vamos nosotros avanzando. Pues bueno, qué bueno que tienen ese seguimiento, pero ahorita dijiste varias cosas. ¿Qué hace o qué debería hacer el sistema en una situación de un niño en calle? 2 de la mañana y hay unos niños en la calle. ¿Qué debería de hacer? Pues se hace. Hay un programa y ese lo lleva aquí el sistema DIF en lo particular. Evidentemente forma parte de las acciones de protección, pero no es un programa que nace del sistema. Este programa nace del sistema, nace del DIF. O sea, no nace del sistema CIPINA, claro, pero nace del sistema DIF. Y por ejemplo, ese programa es el programa PAPTI, que es precisamente de la protección a niñas y niños en calle que están en situación de trabajo. Entonces, hay personal, hay toda una dirección que justamente lo que hace es, primero, si tiene conocimiento que hay niñas y niños en la calle, llega el personal de aquí de DIF, abordan el caso y tenemos que tener nosotros mucho cuidado y en eso la verdad es que han hecho un excelente trabajo esta dirección, la dirección del maestro Alan, porque lo que tenemos que verificar es que no estemos criminalizando la pobreza, es decir, hay niños que están en calle con sus papás porque no tienen dónde dejarlos. Entonces tú te acercas no para quitarles a los niños, o sea, no como para llegar en un ámbito como incluso punitivo del Estado a castigar a los padres, llegas a ver cuáles son las necesidades, por qué están en la calle y luego, si se puede comprobar, por ejemplo, parentesco, sabes que sí son mis hijos y aquí tengo mi acta que puede comprobar qué es, entonces lo que nosotros hacemos es justamente acercar los servicios que el gobierno tiene para mejorar las condiciones. Si, por ejemplo, no tienes cómo comprobar el parentesco, porque también esto se presta mucho para explotación, entonces ahí sí, el programa se pone en contacto con la Procuraduría de Niñas y Niños, les da aviso que hay una situación de unos niños que no sabemos quiénes son estos que los están cuidando, y a lo mejor ahí sí se retiran a los niños y se ponen bajo la protección del Estado. Pero depende mucho de la casuística, por supuesto. Mismo supuesto, pero en un municipio rural, que digamos que no es lo mismo que estar en Monterrey, definitivamente, que estar tal vez en un municipio Villalama o Buenavista. Pues mira, lo que estamos haciendo, y bueno, insisto, y eso no lo hago yo, esto lo hace directamente esa dirección,
ha hecho ya convenios de colaboración con los municipios para que justamente este programa baje y permee a los sistemas DIF municipales, porque es un tema voluntario también de cada DIF querer abrazar este proyecto. Ya se firmó en el 2021, no es cierto, en el 2022 se firmó un convenio de colaboración como con 17 municipios, sobre todo de la zona metropolitana, pero también zona periférica. No te voy a decir que estamos bien en municipios como Zaragoza, o sea, no vamos a mentir de esa manera, porque obvio es muy complejo el poder tener una coordinación con municipios tan alejados y que también son municipios que tienen situaciones y realidades complejas desde el punto de vista presupuestal. Entonces ahí sí se complica un poquito el que baje el programa, pero por lo pronto con los que ya están trabajando, pues imagínate tú que vayamos todos en una misma línea y con un mismo objetivo y con una misma metodología de atención, pues eso evidentemente nos permitirá que tengamos más eficacia en atender y luego a la vez prevenir, porque sí es atender, o sea, esto es normalmente reactivo, pero si actúas bien cuando ya estás en el lugar in situ, pues entonces ya luego previenes que vuelvan a convertirse o que vuelvan a presentarse esas situaciones. En ese hablaste hace un momento de migrantes. Vienen niños en la caravana con personas que no son sus familiares ni sus padres. ¿Qué hace el sistema o qué hace el...? Pues mira, ahí tenemos un trabajo y estoy bien orgullosa, la verdad, del trabajo que se está haciendo en la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes, porque trabajamos muy de cerca con el Instituto Nacional de Migración, con el licenciado Jesús Macías. Estamos trabajando de una manera súper coordinada. Fíjate lo que pasaba antes. Obviamente no todos pasan por migración. O sea, hay muchas personas migrantes que están en albergues. Como tú sabes, los que están en albergues pues no pueden ser abordados por el Instituto Nacional de Migración. Ellos tienen, digamos que su objetivo pues no, y sabemos bien que es irse. Incluso generar una política pública para la atención a este grupo particular de personas sin movilidad es complejo porque sabes que son personas que se van a ir y no tienes seguro cuánto tiempo se van a quedar. Pero si llegan, por ejemplo, a través de migración, o sea, del Instituto Nacional, lo que hace el instituto, te voy a decir qué hace antes y qué hace ahora, para que veas el avance, y justo de eso se trata en los sistemas. Antes, el instituto, de los puntos donde tenía, para poder observar y poder detener, o bueno, retener a las personas que estuvieran en una situación irregular, lo que hacía era llevárselos a la unidad o al centro donde está establecido el Instituto Nacional de Migración, y después de hacerle análisis y después de checar el ámbito médico, después de revisar todo lo que tiene que ver con la perspectiva legal, luego se los llevaban al albergue de Suazua, que es un albergue que está justamente hecho para adolescentes, niñas y niños que vienen acompañados. Entonces, había situaciones en las que llegaban hasta las 3 de la mañana y venían desde que están casi por el aeropuerto y los traían hasta Suazua, que era, obviamente, imagínate tú un niño que a lo mejor visibilizaron o tuvo contacto con ellos al instituto a las 2 de la tarde y los vienen entregándose a las 3 de la mañana. La verdad es que es una situación muy compleja para los pobres niños y para las personas adultas también. Obviamente vienen después de un vía crucis, todavía pasar por todo eso. Entonces ahora lo que se hizo es que el Instituto Nacional de Migración puso una oficina dentro del albergue y permitió que gente de operativa, o sea, los operativos de protección de infancia que son del instituto, ahora tienen un espacio en el albergue. El sistema DIF les puso el albergue, acondicionó el espacio, Migración tiene allá su gente, y entonces ahora cuando a los niños o los niños se les detecta en cualquiera de los puntos donde son puntos de detección, se van directo al albergue. Ya no haces pasar a ese niño o niño todo un vía crucis, incluso burocrático. Entonces, ahí directamente se hace lo que se tiene que hacer del análisis médico, ver cómo están las condiciones, y ya mismo se le hace entrega al sistema DIF, porque por ley, el sistema DIF, a través de la Procuraduría, son los únicos que pueden tener albergados a niñas y niños migrantes. Antes lo tenía el Instituto Nacional de Migración, ellos mismos tenían albergados a los migrantes, y ahora ya por ley está prohibido, entonces ahora lo tiene que hacer el sistema DIF. Entonces, este modelo que te estoy comentando es único en el país. Y este modelo justo se trabajó mucho por la voluntad obviamente del delegado, del licenciado Jesús Macías, con también la actuación aquí de la directora Gloria Bazán, con el director de todos los albergues del estado, que es Alejandro Morton. Ahí nosotros estuvimos también trabajando un poco para llegar a los acuerdos. Y entre todas estas voluntades se generó un mecanismo realmente de protección. Okay. Este mecanismo, aunque pueda parecer
como cualquier cosa, bueno, en lugar de llevártelos a un lugar, los llevas a otros, es de fondo una situación de muchísima más atención con respecto a la dignidad de esas niñas y niños y también la celeridad con la que tienes que atender las casuísticas, porque ya se quedan en su albergue, ya se quedan cuidados, atendidos, alimentados, ahí les dan comida, les dan vestido, tienen donde dormir obviamente, es un lugar muy digno, ha recibido ya también muchos reconocimientos. O sea, esto es realmente atención directa a la población. Ya no andamos, o sea, esto no es nada más como política pública que queda aquí en el aire. Esto es algo que ya se está viendo desde hace un año y tiene un impacto muy bueno con los chicos. Está materializada. Totalmente. Okay. Es un excelente ejemplo de cómo, insisto, con voluntad y visión, la política pública llega. Si observas que llega, o sea, que realmente está beneficiando a las infancias. O sea, que resuelve los problemas y los resuelve como los debe de resolver. Exactamente, exactamente. Yo recuerdo que yo cuando estudié Derecho hace muchos años... no vamos a decir cuántos, ni tú ni yo, ¿para qué? No, pues no. Se hablaba de menores. Ahora Uy, sí, no. ha cambiado mucho esos criterios, pero inclusive yo veo en el foro que todavía se les sigue diciendo menores. Sí. ¿Por qué este cambio de menores a niños, niñas y adolescentes? Bueno, de entrada la Suprema Corte sí ya nos dijo absolutamente todas las autoridades, por favor dejen de decirles menores, porque la lógica de menor implica un ámbito peyorativo, o sea, tiene una connotación peyorativa. Menor tiene que ver con algo que está disminuido, menor tiene que ver con algo diminuto y que no tiene un valor o que es como de segunda. Entonces, eso es la lógica del por qué la Corte lo ha determinado. Hay una tesis de Emilio García Ramírez, no es García Ramírez, bueno, creo que es Emilio Sánchez, un argentino que trabaja mucho con adolescentes en conflicto con la ley, y él establecía que me parecía como una manera muy buena de explicarlo. Cuando hablamos de menores estamos hablando de personas en una situación de vulnerabilidad, de una situación de realidades complejas que no tienen acceso a los satisfactores que el Estado tiene que dar. Y normalmente se entendería que niños y adolescentes están en una situación, digamos, regular, cuidados y atendidos. Esta lógica de son los excluidos, justamente es lo que queremos evitar, que se estigmatice a niñas y niños por situaciones de vulnerabilidad. Entonces, a raíz de esto, la Suprema Corte dijo, ¿saben qué? Son niñas, niños y adolescentes, digámoslo en una perspectiva justo de dignidad, que de ahí parten los derechos humanos, y no establezcamos una lógica de minoría. Sí podríamos hablar de menores de edad, porque eso sí son, pero menores como personas tiene una connotación obviamente discriminatoria y peyorativa, y entonces tenemos que evitarla en la medida de lo posible. Tenemos que cambiar el chip, ¿no? Totalmente, porque son titulares de derechos. Ahorita comentaste una palabra, o vaya, un concepto. Niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley. ¿Por qué en conflicto con la ley? Ya se cambió también esa cuestión de menores infractores. Infractores, sí, no, ya no cometen infracciones, ya cometen delitos, ya está establecido como tal. ¿Cuál sería o cuál es el concepto también de la mínima intervención por parte del Estado sobre los niños, niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley? ¿A qué se refiere? Pues mira, a lo que se refiere la mínima intervención es a que el Estado intervenga lo menos posible desde el punto de vista punitivo cuando un adolescente ha cometido alguna conducta que el Código Penal establezca como delito. Es decir, que no se judicialicen en la medida de lo posible las casuísticas por las cuales una persona menor de 18 años ha cometido alguna conducta que se pueda considerar delito. ¿En qué sentido? Los jóvenes que entran al sistema de justicia penal, para empezar, hay que determinar que son solamente aquellos que tienen entre 12 y menos de 18. Si son menores de 12 años, entonces no podríamos estar hablando de niños en conflicto con la ley. Por lo tanto, siempre el concepto es adolescentes, porque los niños nunca, cuando son niñas y niños menores de 12, nunca van a tener contacto con la ley penal. En todo caso, si cometen alguna conducta, se tiene que atender desde la lógica de la asistencia. Dicho esto, los jóvenes que cometen algún delito, pues evidentemente están en situación también de un crecimiento y están en una etapa etaria en la que necesitan acompañamiento y protección. Aunque hayan cometido alguna conducta, no dejan de ser menores de edad, no dejan de ser personas en formación y no dejan de ser personas que deben de tener garantizados todas las medidas socioeducativas que el Estado pueda brindar. Entonces,
cuando un adolescente comete delitos, en este entendido que obviamente no es una persona con la conciencia ni con el ámbito cognitivo totalmente desarrollado para entender el cómo y el por qué de las conductas que llevan a cabo, el Estado lo que tiene que hacer es acompañarlos. Es justamente generar mecanismos para que, digamos, justo lo que dijiste ahorita, cambie el chip de la lógica en la que había venido viviendo para tratar de, porque sigue siendo, insisto, menor de edad y sigue siendo una persona en formación, se entiende que hay manera todavía de poder, digamos, cambiarle el carril a una persona que no ha cumplido 18. Entonces, las medidas que se tienen que aplicar, se tienen que priorizar todas aquellas que tengan que ver con atención en comunidad, con acompañamiento familiar, siempre con los dos enormes pilares que es el tema educativo y el tema familiar. O sea, formar en estos dos, con estos dos grandes, pues, dos grandes estructuras y obviamente para que haya una, digamos, una conciencia social. Yo siempre les digo, ¿cómo pretendemos hablar de resocialización, más bien como de reinserción, cuando hablamos de adolescentes, si nunca estuvieron realmente insertos? Un joven que delinque, lo más probable, en un 90 y tantos %, es que haya sido una persona que cuando fue niña o niño no tuvo sus derechos garantizados, no había quien lo atendiera, no lo llevaban probablemente a la escuela, no tenía tampoco situaciones de apoyo, de acompañamiento familiar, muy probablemente lo dejaron en situación de abandono. Entonces, ¿cómo podemos exigirle a este joven o a este ya joven que cometió una conducta delictiva, pues que entienda cómo debe de ser la estructura social si nunca supo cómo, porque nadie lo vio? Y este es un chavo que a nosotros, y eso siempre lo digo, se nos fue por la banda. Porque yo te garantizo que alguien lo vio en la calle cuando no iba a la escuela. Yo te garantizo que si iba a la escuela y se portaba mal y empezaba a tener conductas disruptivas, nadie lo reportó. Que si a ese niño lo golpeaban en su casa por las noches, en las mañanas, en el día, a la hora que fuera, y los vecinos escuchaban, nadie lo reportó. Que si acaso necesitaba algún tipo de acompañamiento por parte del Estado, su familia quizá con alimentos, con cualquier tipo de asistencia, nadie la brindó. Entonces son muchachos que están ahí porque cuando debimos haberlos volteado a ver en una lógica de protección de derechos, de esa protección integral de la que te habla el sistema, si no cumplimos con eso, pues entonces va a pasar lo segundo. Y ya cuando llega lo segundo, pues no podemos llegar luego a castigar. Más bien tenemos que llegar justamente a acompañar, porque el error fue nuestro. El error fue del Estado, al no verlo. Lo que acabas de describir es realmente la integración de las comisiones que dices, en Claro, educativa, claro. Y salud, en todo. sociedad civil, que nosotros pudimos no hacer nada si escuchamos algo con nuestros vecinos. O sea, Claro. realmente lo que se intenta con este cambio de chip, de paradigma, es generar esa cohesión con la sociedad y hacia el Estado para poder salvar esas vidas. Claro, porque, insisto, son vidas en desarrollo y son vidas que tienen una protección especial por parte del Estado justo por la etapa en la que se encuentra, la etapa etaria. Entonces, eso no podemos olvidarlo. Y uno de los retos que creo más grandes que hay en todo el sistema de protección, primero es la visibilización de estos jóvenes, primero como víctimas, porque, insisto, durante muchos años no los volteamos a ver, los volvemos a ver cuando ya nos tenemos la pistola que nos están poniendo aquí, entonces ahora sí queremos todos llegar a castigarlo. Pero pues no se trata solo del castigo, se trata de la educación, de reeducarlo, de que aprenda a vivir en comunidad, de que sepa que es un Estado de Derecho, que alguien le diga, oye, ¿sabes qué? Es que tú no puedes llegar a quitarle los tenis a otro, porque nadie se lo había dicho. O sea, son, insisto, jóvenes que se nos invisibilizaron, los teníamos enfrente y no los vimos. Oh, pues es demasiado interesante, apasionante e importante todo lo que están haciendo aquí en Disciplina. La maestra Ivette es maestra en procesal constitucional, gobernabilidad y doctoranda en España. El tema de género también te apasiona, de niños, niñas y adolescentes. Y agradecemos mucho, muchísimo tu tiempo que nos das. Y bueno, ya para concluir, ¿qué consideras que debe cambiar en el foro de abogados para poder ver diferente a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, o más bien ya me dijiste, a las adolescentes que están en conflicto con la ley y poder generar que también sean parte de este sistema? Pues mira, una de las cosas justo que nos habla la Constitución, incluso desde la lógica de nuestra Carta Magna, es la especialización
de todos aquellos los que estén dentro del sistema operativo de los adolescentes en conflicto con la ley. Y creo que eso tiene mucho que ver justamente con la coexistencia de la perspectiva de derechos de infancia. Yo sigo diciendo, y no me canso de decirlo, y mientras más foros haya para decirlo, yo más feliz soy de poderlo transmitir. El problema es que seguimos todavía pensando en las niñas y los niños en una lógica asistencialista, y creemos que sus necesidades se cubren con sentimientos, con emociones bonitas, porque nos dan ternura, porque son bonitos, porque están chiquitos, porque son lindos, pero tenemos que darle ese viraje a derechos. Estamos haciendo todo lo que estamos haciendo, no porque sean bonitos y sean lindos, sino porque tienen derechos, son titulares de derechos. Y el ser titulares de derechos, como tú eres titular, yo soy titular de muchos derechos, los niños también, y así como tú puedes exigirle al Estado que genere mecanismos, por ejemplo, para el acceso al trabajo, pues también los niños exigen, pero no en una lógica subsidiaria de que yo vengo y te represento, no, ellos son titulares. Y creo que si conseguimos que todo el gremio jurídico realmente conceptualice los derechos de la infancia en la misma lógica que la lógica de adultos, y que entendamos la dignidad de niños, niños y adolescentes en la misma lógica que se entiende la dignidad de adultos, creo que ya vamos a empezar a hacer un cambio, porque desde el ámbito jurídico sabemos que tener derechos implica exigencias para otro. Entonces, realmente interioricemos esa lógica, estamos aquí porque estamos obligados, no porque seamos buena onda o porque sea un gobierno empático, no, tenemos mandatos. Claro, nos vamos a llevar eso de tarea y bueno, muchas gracias por tu tiempo y a todos los que nos escucharon, nos vieron, nos vemos en la próxima.